Buenas noches a todos. Parte de lo que tenemos que seguir viendo en el curso de intranet es todas esas herramientas de monitoreo que deberíamos de tener como área tecnológica. Se recuerda, nosotros estamos trabajando en ver una parte funcional, pero también tenemos que ver la parte tecnológica que apoye a esa parte funcional que nosotros hemos determinado. Dentro de las organizaciones, pues existen diferentes soluciones que nos apoyan a poder brindar un servicio externo a nuestro cliente, digamos, pero que al final son herramientas que utiliza cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. Ok. Ustedes tienen que proponer una herramienta de monitoreo que apoye a la infraestructura o los servicios de esas plataformas dentro de la intranet. Existen muchas herramientas, hay de paga y open source. Ventajas y desventajas es, si ustedes se han hecho muy especialistas en temas de la herramienta que eligen open source, pues el tema del soporte no les va a ser limitado, ¿sí? Pero hay algunas herramientas que el problema más grande es el tema del soporte, y si están en una empresa grande, pues eso puede ser un riesgo como tal. Ok. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener herramientas de monitoreo? Porque como buena práctica, y se recuerdan que nosotros vimos un poco de las mesas de servicios que apoyan algunos de los procesos que ITIL en gestión de servicios de TI, por ejemplo, apoya, pues parte de eso también está el que nosotros podamos ver el proceso end-to-end de un proceso y los servicios que acompañan a este mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que cada uno de estos puedan ser asegurados y que nosotros trabajemos de una forma proactiva antes de que me llame el usuario para decirme que un portal no funciona, ¿sí? Por ejemplo, si el portal de ventas, que se recuerdan que todo esto es bajo una perspectiva de un entorno web, si el portal de ventas, que es la herramienta principal que utiliza la organización para poder generar pues, las utilidades, está abajo y yo pues estoy esperando que alguien me avise que eso esté, que no esté disponible, pues no somos tan proactivos. Aquí tengo yo dos tipos de perspectiva de herramientas. Tengo herramientas que me dicen cuando sucedió algo y tengo herramientas que pueden ayudarme con inteligencia artificial a poder estimar, o por lo menos yo sé que si tengo herramientas que están desarrolladas en Java, cuando, por ejemplo, el heap size se va a consumir, o estoy que topo, por ejemplo, el disco, o tradicionalmente siempre hay un horario, digamos, tradicional. Por ejemplo, en las mañanas, resulta que ustedes tienen un proceso a las 10 de la mañana que hace una carga masiva y siempre a esa hora el sistema se cae. Y tradicionalmente pues no encontramos nosotros la lógica porque quienes están implementando o quienes están teniendo el sistema en su momento pues no tienen idea que existen más soluciones o no tienen ese control. Entonces hay herramientas que nos pueden ayudar a predecir, incluso ayudarnos a poder explorar esos cuellos de botellas de los recursos, porque puede ser que acá yo estoy yendo a un tema de carga a nivel de base de datos, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven estas herramientas. Están las herramientas también como conocidas como las APMs, que lo que nos permiten es ver esa integralidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que una transacción o una operación que yo hago desde un portal pueda pasar por un montón de componentes y por diferentes capas hasta llegar a la base de datos, pues una APM me puede dar esa visibilidad. De lo contrario, tendría que hacer por cada capa, hacer un monitoreo muy particular, como la herramienta que les voy a mostrar hoy. Es muy buena para temas de ver el host, para ver, por ejemplo, IPs, para ver alguna URL, pero no me da la integralidad que me daría una PM a la hora de poder enfocarlo a un servicio de negocio o un servicio de una transacción que nosotros operamos a nivel de soporte interno. ¿Cuáles son estas herramientas? Que les voy a mostrar acá algunas, ¿sí? Están Agios, OpenNMS, Cacti, Entop, Ganglia, Exister.
Tenemos estos, la mayoría son open source, luego tenemos Tivoli, tenemos Novel, tenemos ahí algunas de, algunas otras de paga, que también se las voy a mostrar. Y también ahí les dejo algunas URLs para que ustedes las puedan explorar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden proponer esas para su proyecto también. Y acá les colocaba pues los diferentes APMs que existen. Ok. Esto, digamos, todavía no tenemos un cuadrante de Gartner 2022 para este año y para poder ver nosotros cuáles las herramientas que nosotros pudiéramos saber. O sea, existen N cantidad de soluciones y cuando hablamos de los APMs, que son prácticamente herramientas que nos permiten ver el end-to-end de las aplicaciones, ¿sí? En general y que soportan un proceso, pues yo tengo que tener una base. Podemos usar el cuadrante de Gartner para poder ver quiénes son las soluciones que son líderes, digamos, los que son visionarios, y digamos, uno de los que más está en auge, por ejemplo, es Dynatrace. ¿Por qué? Porque esta pues tiene muchas soluciones de inteligencia artificial que se pueden apoyar a las nuevas tendencias de IOPS, ¿sí? Que en este caso sería el apoyo a las operaciones de los sistemas aplicando inteligencia artificial. Luego tenemos alguna herramienta de Cisco, tenemos Datadog y hay algunas otras que son las más tradicionales, por ejemplo SolarWinds, que hay varias, o sea, para tener una integralidad sí tenemos que tener una o dos soluciones para poder armar algo un poco más robusto, alguna de IBM o Managed Engine. Por ejemplo, esta de Managed Engine era la que yo les mostré que la mesa de ayuda que les di, por ejemplo, un comparativo y por ahí les sugerí a algunos de sus compañeros, pues también tienen su herramienta de APM para poder pegarse a la mesa de ayuda y poder crear tickets autogestionados desde esta perspectiva. Ok. Suponiendo nosotros, que era lo que les decía, el APM que me permite, yo voy a ver todos los componentes que utiliza, digamos en este caso, el colaborador o el empleado, ¿sí? Bajo un proceso de negocio. Por ejemplo, venta. ¿Sí? Yo estoy utilizando el módulo de venta, tal vez de una ERP. Y yo quiero saber cuál es ese proceso en tu end. Por eso les coloqué estos pequeños dibujitos por acá. ¿Sí? El cliente, él no sabe nada. Bueno, en este caso no es el cliente, en este caso sería cliente interno, mi colaborador o el empleado. ¿Sí? Él solo sabe que tiene que llegar a una consola, que está, ¿dónde la localiza? Él viene, entra a la intranet, dentro de la intranet y ve un montón de opciones. Y dentro de esas opciones, pues ahí le da al módulo web del ERP y al de ventas, ingresa y ahí pues empieza a hacer todo el tema de las ventas en sí. Él solo ve esa parte. Pero ¿qué hay detrás de eso? Puede haber un servidor de aplicaciones, un clúster del servidor de aplicaciones, pueden haber una capa SOA, un ESB, o pueden haber web service que están en otra tecnología que no sean Java, sino que están desarrollados en .NET o están desarrollados en PHP, no sé. Y toda esa capa de servicios, pues para él es desconocida, pero para nosotros sí es conocida, y todos los objetos de base de datos. Entonces el APM pasa por todo ese proceso, me dice todos los componentes que pasaron por ahí, incluso los componentes de red, y yo puedo llegar a conocer el SP que me está dando problema si fuera algo a nivel de capa de base de datos. Si el problema no está en la capa de base de datos, sino que está en la capa middleware, que es esta parte que dice acá, app o servicios, pues yo voy a decir, bueno, ¿será que es donde está los web service? ¿O será que es el servidor de aplicaciones donde tengo montada el ERP, digamos, que es web? Si yo no tengo una solución como una APM, voy a tener que empezar o sea, conozco que todos los componentes, pero voy a empezar a meterme servidor por servidor, empezar a ver servicio por servicio, empiezo a ver la salud del servidor, hasta identificar qué es, me pongo a revisar los logs, y yo con una APM me ahorro de todo eso,
¿Por qué? Porque la APM me puede decir a mí si fue el servidor de aplicaciones, si fue el web service o si fue la base de datos como tal. Eso me soluciona a mí la vida de la parte técnica, de la parte de gestionar los servicios y poder llevar y poder dar los acuerdos de niveles de servicios a la hora de poder responder a un incidente. Y los APM pues me dan un poquito más de proactividad como tal. Ok. Como no tengo una APM, entonces me voy por herramientas particulares donde yo sí tengo que ver cada componente por separado, ¿sí? Veo la aplicación, veo, digamos, el servidor, veo el servicio, veo la base de datos, veo cada cosa en particular y lo tengo que hacer a la medida, ¿sí? En un APM no. En un APM yo sí establezco el flujo, pero él está constantemente pues actualizando cierta información. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta con las herramientas de monitoreo? Primero, ustedes tienen que saber si la herramienta que ustedes van a implementar es invasiva o no. ¿A qué se refiere eso? Si yo necesito implementar un agente y este agente a la hora que yo lo implemento en cada host necesita determinado throughput a nivel de red, consume mucho recurso dentro del servidor para que funcione, entonces yo evalúo si realmente vale la pena tener una herramienta que pueda darme esa facilidad, porque si no, si yo tengo una herramienta donde están unos servidores que están muy justos a nivel de recursos, pues lejos de ser un beneficio, pues puede ser que yo le esté poniendo un código de botella a un problema más. Hoy en día las soluciones, la mayoría, pues no son invasivas los agentes, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál nosotros vamos a implementar? Nosotros vamos a implementar en nuestra demo la versión de Nagios. Esta es la versión core, digamos, la versión que es, digamos, open source, pero nosotros sí vamos a hacer la parte de XI, que es la de paga. Ok. Ahora, ¿cómo funciona una herramienta de monitoreo? Vamos a hacer el ejemplo de Nagios, pero realmente es como tradicionalmente una herramienta de monitoreo a nivel de red y protocolos de esas capas, pues nos permite trabajar. Nagios, por ejemplo, pues tiene la parte de su core, la parte del aplicativo, que es el que hace todo, ¿sí? Y es donde yo tengo mi front de desarrollo también para poder agregar componentes, quitar componentes, agregar plugin, desinstalar plugin. Yo puedo tener plugins personalizados, por ejemplo, algo que no sea nativo a la hora no sé, ejecutar un SP para que ejecute y para que me dé una respuesta. Eso no es algo nativo de una herramienta de monitoreo. ¿Yo puedo usar un plugin para hacer eso? Sí, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me permite hacerlo, y lo tengo que programar, pero no es algo nativo. Entonces los plugins me permiten ir a personalizar esos monitoreos que yo quiero a la medida, de acuerdo a la necesidad del negocio. ¿Sí? Y toda herramienta pues siempre tiene una metadata donde se guarda toda la trazabilidad. Entonces, si yo quiero saber el informe, el reporte del SLA o la disponibilidad que tenemos de algún servidor, yo puedo sacarlo tradicionalmente, lo puedo sacar en un reporte y me dice cuánto estuvo arriba, cuánto estuvo abajo en tiempo. Puedo verlo también integral de todo lo que yo tenga en una misma agrupación. Supongamos que para el ejercicio que nosotros hicimos necesitamos 4 servidores, por ejemplo. El de DNS, el nodo 1, el nodo 2 y supongamos que ustedes colocaron la base de datos por aparte. Esos 4 yo necesito verlo de forma integral, no me interesa saberlo por separado. Si uno falló, falló todo. Entonces, la metadata me permite a mí que yo pueda ver de forma integral lo que pasó y poder traerlo al presente y hacer los informes para poder llevar eso. Eso es más fácil que lo lleve yo en una herramienta que a que yo lo empiece a sacar o lo estime por un control de ticket o un control de caídas manuales. ¿Por qué? Porque esas son buenas prácticas que ustedes tienen que tener. Tienen que tener esa información disponible, pero tiene que ser utilizando una herramienta. Ok,
¿Qué me permite ver? Me permite ver el estatus de algo que yo puedo consumir como una URL, como la URL del dominio, del NBL, del sitio que tenemos desplegados. Me permite también a mí, con base a eso, si existe alguna incidencia que yo pueda mandar mensajes por correo, ya sea por mensajitos de texto o el plugin que yo tenga instalado para poder mandarlo. ¿Sí? ¿Qué objetos puedo ver yo? Aquí dan un ejemplo, yo puedo hacer por ICMP o por ping para saber si me está respondiendo el servidor. Puedo verlo por HTTP, puedo verlo por HTTPS, puedo ver los diferentes protocolos que tengo a nivel de capa 7, ¿sí? Los puedo ver acá. Yo puedo ver, por ejemplo, también disponibilidad de un servidor en particular, y aquí no me refiero al host, sino me refiero a un servidor web o a un servidor de aplicaciones. Puedo ver también esa parte o puedo irme al aplicativo directamente. Entonces, esta es como la lógica tradicional o básica que hace una herramienta de monitoreo. Algo que podemos ver acá son caídas, los protocolos o el servicio que está bien, ¿no? Y pues esto sería ver el estatus por lo menos de un host en particular. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ok, como nosotros vamos a hacer esta demo, yo les mandé ahí un link donde ustedes pueden descargar de la página oficial de Nagios 3 opciones. Yo me siento más cómodo con Hyper-V y entonces voy a descargar este. Yo me siento más cómodo utilizando VMware. Ok, descargo este. Y pues si yo tengo alguna versión de Linux, pues puedo descargar alguno de estos. Acá ustedes van a ver, les va a dar, no les va a dar el ISO, les va a dar la máquina en sí, ya configurada solo para levantarla. Más o menos, si no estoy mal, es como 1,5 GB, 2 GB los que pesa este instalador, depende qué es el que ustedes seleccionen. Y esto es lo que nos va a servir hoy para trabajar la demo. Ok. Una vez con eso, para recapitular, si no lo han descargado, empiezan a descargar, y si ya lo descargaron, por favor, pues compriman de una vez el archivo, porque sí les va a llevar un poquito de tiempo. Y ya con eso, pues lo vamos a levantar en una máquina en la que ustedes hayan elegido, la versión que ustedes hayan elegido para poder probar. Bueno, la otra versión que nosotros tenemos es OpenNMS, es otra herramienta de monitoreo de software libre. Esta sí está basada en Java, por lo tanto sí necesita un servidor de aplicaciones. Tiene una particularidad que nos permite autodescubrir servicios en la red. Entonces pero aquí no es tan ideal como dicen. Hay un asterisco y es instalo la gente y este descubre lo que. Y bueno, pues la mayoría de configuraciones pues las hacemos dentro de su archivo base de configuración. La verdad es que estas herramientas son bastante simples. Ok, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, puedo generar eventos, que en este caso son notificaciones. Hay una caída de un host que mande una alerta. Importante, cada vez que ustedes tengan una herramienta de monitoreo, tienen que tunearla. ¿Por qué? Si no, van a tener falsos positivos y van a estar, no sé, existe latencia o algo que ustedes estén monitoreando, o puede ser que esto tiene un tiempo para que vaya a ver cada 5 minutos o cada segundo o cada minuto, depende cuando ustedes le digan, mira, anda a ver si el servicio está arriba, anda a ver si el servicio está arriba. Si yo lo tengo cada segundo y siempre tengo un deadline del aplicativo porque sí, o a nivel de red porque sí, entonces yo puedo estimar, por ejemplo, de que no le voy a poner cada segundo, sino le voy a colocar cada 5 minutos y voy a colocarle una alerta que sea específica, si no cuando vean les va a llenar el servidor, les va a llenar primero las notificaciones en su bandeja de correos. Y eso tradicionalmente pasa cuando nosotros generamos las primeras configuraciones de algún monitoreo en particular. Ok, tenemos que, aquí gestionamos los SLAs
y va de acuerdo a lo que les menciono yo de los eventos. Cuando dice solicitudes ICMP es cada vez que yo hago un ping directamente a un host, ¿sí? Esto no es más que eso. O validar que el equipo esté arriba, ¿sí? Puedo hacer monitoreos de puertos determinados. Puedo validar URLs o el servidor web. Y como dice acá, también si yo tengo algunos plugins que utilizo en Nagios, podría utilizarlos también en esta herramienta. Este es OpenNMS. Ustedes para su proyecto pueden instalar esta. Esta es, la verdad es que es una buena herramienta. Tiene lo que se necesita a nivel básico. Entre Nagios, o sea, esta Nagios Core con esta son similares, pero si ya tienen una versión de paga, pues sí, yo les recomiendo mejor Nagios XI que esta. Pero ustedes para su proyecto pueden instalarla. Luego tienen Cacti, que este también es un software libre, y esta pues va a poder gestionar o por lo menos tener control a nivel de la disponibilidad de los dispositivos de red, ¿sí? Esta no tiene una versión comercial, no tiene soporte comercial o profesional. Entonces, si ustedes quieren proponer esto para una empresa grande, yo sí les daría una recomendación de que el soporte es algo bien importante antes de poder proponer esto. Para su proyecto lo pueden hacer, pueden utilizar Cacti. Como dice acá, sirve para monitorear redes LAN pequeñas. Esto es muy relativo realmente, porque ustedes pueden tener, darle más capacidad, digamos, a la hora de ustedes elegir. Sí, PRTG también. Eso no lo tengo acá. Ok. Cacti, si nosotros por ejemplo, si nosotros solo somos del área de redes y solo nos interesa saber si los servidores están arriba, si alguno de los switch capa 3, por ejemplo, o sea, si yo quiero conocer o solo tener el control a nivel de todo lo que tengo en red, Cacti es una solución. Pero si yo quiero hacer otras cosas, como lo que vamos a hacer en Nagios, que quiero ver ya un servicio, que quiero ya integrarlo, que quiero agregarle algo que vaya a la base de datos, esas cosas sí no se las va a hacer Cacti. Cacti tiene soluciones un poco más limitadas, pero es funcional. Lo pueden utilizar. Esta no funciona con agentes, por eso les decía que si yo quiero conocer algo muy en particular de algún host o de algún tipo de aplicativo, los agentes me sirven para eso. Pero si yo no lo tengo, es un poco difícil. Lo único que puedo hacer es una herramienta que pueda hacer como un sniffer o algo que pueda estar revisando la red únicamente. Ok, esta es, no se ve muy bien, pero es como veríamos la parte del front, la parte visual de Cacti. Munim es otra. La pueden también proponer dentro de su trabajo. Es igual, soporte gratuito, también para analizar recursos de red. Tampoco tiene una versión comercial o enterprise, ¿sí? Y esta sí está hecha en Perl. Entonces, para que vean. Acá sí hay una parte particular, a diferencia de este Cacti, es que aquí sí tenemos más de 500 plugins que podemos utilizar para poder, y cada plugin pues puede tener una funcionalidad en particular para poder monitorear. Esta es la versión del front. Ok. Y aquí termino con la parte, existen N cantidad de otras soluciones que son open source, que han de ser muy buenas, que sí, pero acá yo solo les muestro las más básicas para que ustedes puedan tomar una decisión dentro de su propuesta. Ahora, esta es la que les comentaba de Dynatrace. Ahí les dejo, la presentación ya está subida ahí en el Drive. Está la versión trial, que es, digamos, está como, podríamos decir, SaaS. La pueden utilizar. Les va a pedir que descarguen un agente para poder monitorear en particular uno de los servidores. Entonces, si ustedes van a optar por proponer una solución de monitoreo que sea SaaS, van a tener que descargar, por ejemplo, esta van a descargar el agente y lo van a tener que instalar en cada uno de los servidores, suponiendo que ustedes van a utilizar la arquitectura que hemos trabajado en clase para su proyecto, porque si tienen que monitorear.
pueden utilizar una versión SaaS. Descargan los instaladores. Acá también les dejo un pequeño video, este está en inglés, de cómo poder configurar y poder monitorear alguno de lo que nos permite Dynatrace. Dynatrace tiene muy buenas funcionalidades para IOPS, para poder, por ejemplo, tener, como lo mencionaba, un monitoreo enfocado a herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Puedo predecir caídas, puedo predecir si algo puede fallar, entonces es una alerta, no ha sucedido, pero es una alerta. Entonces hay muchas cosas que esta resolución me puede dar. Existen otras, sí, pero esta es una de las que ustedes vieron ahí en el cuadrante de Gartner, que me puede dar mayor visibilidad. Y esta está categorizada como una PM, no como una herramienta tradicional de monitoreo. Ok. Y aquí pues nos dice por eso les decía, por cada una de las capas ustedes pueden ver todas estas cosas. Otra, muy robusta, cara, buena, muy buena, la verdad, pero es muy cara. Es la de SEA. También tiene un APM que nos puede dar esta visibilidad. Las herramientas de APM, si se dan cuenta, son herramientas que son un poco más visuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener como que estuviera desarrollando, colocando los componentes que me interesan armar en el flujo. Y yo sé que estos representan una funcionalidad en particular. Cuando algo falla, pues por ejemplo me dicen, mira, el aplicativo está arriba, la capa media está arriba, la capa de servicios está arriba, pero las bases de datos, supongamos que aquí estuvieran en rojo, me va a decir algo está pasando a nivel de capa, a nivel de base de datos. Y puede ser que ni siquiera sean las bases de datos, puede ser que algún componente de red, cuando vamos un poquito más avanzando o bajando, digamos, la vista, pues vamos viendo un poquito más el detalle y ahí nos va diciendo cada uno de dónde está el error particular. Deme un segundo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los próximos pasos? Instalar la herramienta de monitoreo. Esa es para su proyecto. Ya sea que instalen algo o ya sea que utilicen algo en la nube, ¿sí? Y pues vamos a validar un poco de conectividad como tal. Ok, por ahí vi un... Bueno. Okay. Esto que está acá ustedes no lo van a hacer realmente. Nosotros vamos a estar haciendo ahorita un tema de Nagios, vamos a estar trabajando esa parte y eso sería como el taller para la clase. El de instalar una versión de una herramienta de monitoreo, eso va a ser únicamente para su proyecto, si es que quieren instalar algo o si quieren usar alguna solución SaaS. Eso sí, les pediría que cuando ya tengan la herramienta que van a utilizar, la puedan colocar dentro del chat para que tengamos diferentes herramientas. Entonces, si alguien va a usar Dynatrace, de una vez lo coloca ahí. Si va a usar Nagios, pues alguien va a utilizar Nagios, se queda con Nagios. Si alguien va a utilizar alguna otra versión de las que están aquí, pues ya es a criterio de ustedes. Bueno, entonces, ahorita vamos a trabajar el tema del taller para poder prepararnos. Entonces les voy a tener un poquito la grabación y vamos a ver primero los pasos. Bueno, antes de tener la grabación es esto. Nosotros necesitamos primero tener la máquina, levantarla. Luego que la levantamos, pues ver que tengamos compatibilidad a nivel de red y luego que ya tengamos compatibilidad de red, esto es lo que vamos a ver en el navegador, ¿sí? Son 3 pasos para poder instalar Nagios, en este caso, y ya vamos a poder llegar. Acá es donde empieza lo bueno y es donde ya nosotros vamos a hacer la práctica en particular.